sesión. ¿Sale? Pues bueno, les comentaba, esta va a ser la última sesión que vamos a tener. Hoy, terminando la sesión, voy a abrir el espacio en Classroom para que carguen todas sus prácticas. Si nos da el tiempo y la energía, hoy vemos dos prácticas les explico dos prácticas y ya la siguiente, y tendrían toda esta semana y la que sigue hasta el siguiente viernes para entregarlas. ¿Sale? Traten de no bueno, al jueves, porque si le entregan el viernes no va a dar tiempo de revisarlas y enviar sus calificaciones. Entonces, al jueves, ¿sale? A ver, la sesión de hoy vamos a ver dos temas interesantes o dos prácticas que quería hacer con ustedes, pero pues obviamente ya no vamos a poder. Y la primera tiene que ver con algo que se llama la ley de Stokes. La ley de Stokes y vamos a trabajar con el concepto de viscosidad, ¿vale? Específicamente vamos a trabajar con la viscosidad dinámica. Recuerden que hay dos tipos de viscosidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad este, cinemática. La viscosidad dinámica está ligada con el trabajo que nos cuesta mover un fluido, ¿ok? Perdón, este, ok, a esta generalmente le ponemos la letra mu. Ahí voy, mu. Ahora, empíricamente es muy, vamos a decir, sencillo intuir a qué nos referimos con viscosidad y especialmente con la dinámica. Es como algo como fácil de ver experimentalmente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un fluido o dos o tres fluidos, es muy fácil saber cuál tiene más viscosidad que otro. Pero desarrollar métodos para medirlo no es así de fácil, ¿sale? Hay, bueno, no es que sea especialmente difícil, pero tiene sus complicaciones, ¿sale? Hay varios tipos los aparatos que se utilizan para medir la viscosidad, se llaman viscosímetros. Y por la naturaleza de la viscosidad, viscosímetros, por la naturaleza de la viscosidad, si ustedes revisan, por ejemplo, si ustedes buscan la viscosidad de un aceite o de un gasolina o una pintura o algo así, si ustedes buscan la viscosidad de algún material o un fluido industrial, sobre todo de tipo industrial, pasa algo bien curioso. Van a encontrar que la viscosidad muchas veces se mide en grados y como que hay varias normativas de cómo podemos medir la viscosidad. Pero esto como que queda un poco raro porque nosotros habíamos quedado que la viscosidad, especialmente mu, se mide como pascales por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto de que los grados? Bueno, pues justamente les comentaba, como no es, aunque es algo intuitivamente muy fácil de medir o muy fácil de percibir, generar protocolos, vamos a decir, estandarizados, para que nosotros podamos medir la viscosidad de un fluido, es algo un poco complicado, ¿sale? Entonces, a lo largo de la historia, desde que se empezaron a hacer las máquinas y se empezó a trabajar con fluidos viscosos, especialmente con aceites para máquinas, se establecieron como muchos protocolos. Y entonces hay muchas formas de medir la viscosidad en la industria. Bueno, pero hay dos experimentos en particular que son especialmente prácticos para medir viscosidad, ajá, y que nosotros o cualquier persona puede realizar estos experimentos y medir la viscosidad. El primero es el experimento de Cauchy. Bueno, vamos a usar algo que se llama el flujo de Cauchy.
Este problema, o vamos a hacerle problema, es muy sencillo. Piensen que ustedes tienen una pareja de tubos, está uno, y el otro está al interior. Le voy a poner un color diferente. Este está al interior, ¿vale? Y en el espacio que hay entre estos dos tubos, yo tengo un fluido, ¿ok? Entonces, este fluido llena el espacio que está entre los dos tubos. Ahora, el experimento consiste en que si yo hago rotar uno de estos tubos y mantengo fijo el segundo de estos tubos, de hecho a eso le decimos el problema de la lubricación, de la lubricación. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con eso del problema de la lubricación. Uno de los tubos está fijo, el otro de los tubos se está moviendo. Piensen que esto puede ser, por ejemplo, las ruedas de un auto, puede ser el sistema, la flecha de un motor. Muchos sistemas en la industria y en las máquinas tienen esta configuración, donde está un tubo adentro de otro y uno se está moviendo y el otro está quieto. O podemos hacer también una forma similar, donde uno se desplace y el otro esté quieto. Cualquiera de las dos configuraciones es válida. Lo voy a indicar. Esta sería la configuración A y esta sería la configuración B. ¿Y qué va a suceder? Nosotros vamos a tener una transmisión de fuerzas a través del fluido. Entonces, aunque uno de los tubos esté quieto y el otro esté en movimiento, va a haber un cierto arrastre en el fluido. Midiendo las fuerzas de arrastre, nosotros podemos medir la viscosidad del fluido. ¿Sale? Este es el problema de flujo de Cauchy. Hay algunos puristas de la mecánica de fluidos que te dicen, no, pues el problema de Cauchy solamente es de Cauchy si es en estado estacionario, si es un fluido newtoniano y no sé qué, ¿no? Ahí dan sus argumentos, que pues, pueden ser válidos. El segundo está ligado con el problema de Stokes y el segundo método con el que podemos medir la viscosidad es justamente el que íbamos a hacer en el laboratorio para el que les había pedido un equipo, ¿no? En este nosotros tenemos un tubo, este tubo lo tenemos lleno con algún fluido, entonces aquí tenemos algún fluido al que querramos medirle la viscosidad, y entonces a través de este tubo dejamos caer una esfera, ay güey, a través de este tubo dejamos caer una esfera. Mientras la esfera se desplaza, hay ciertas fuerzas trabajando. Entonces aquí la esfera está siendo arrastrada hacia abajo, principalmente por la gravedad, y eso genera ciertas fuerzas. Pero va a llegar un momento donde la esfera que se está desplazando alcanza lo que llamamos la velocidad terminal. La velocidad terminal es este punto donde ya los objetos ya no cambian su velocidad en caída libre, esto por arrastre del aire. Ajá, las fuerzas llegan a un estado de equilibrio y la velocidad del objeto que está en caída libre se vuelve constante, ¿ok? Y entonces, mediante la medición de esa velocidad terminal, nosotros podemos hacer el cálculo para establecer la viscosidad del fluido, ¿ok? Este sería el problema de Stokes. Problema de Stokes. Vamos a explicar estos dos problemas y de manera teórica les voy a enseñar pues cómo se mide la viscosidad en ambos problemas. Ajá. Entonces, el más fácil es el flujo de Cauchy. Vamos a trabajar primero con este y luego vamos a trabajar con el problema de Stokes. Ajá. Ahora, ¿por qué? Yéndonos con ambos métodos vamos a medir la viscosidad. Idealmente, por ambos métodos tendríamos la misma medición, pero vamos a ver que depende de ciertos factores en cuanto, por ejemplo, a la sensibilidad de nuestros instrumentos, en el caso del flujo de Cauchy o el problema de Cauchy, y en el caso de Stokes, de la configuración, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí cuando la esfera es soltada, pues depende de ciertos factores como que si está muy cerca de las paredes, si el fluido está estático o está en movimiento.
si hay vibraciones, cualquier perturbación puede afectar, poco o mucho, pero puede afectar. Entonces, el problema de Stokes, la dificultad que tiene es que tengas suficiente precisión. El problema de Cauchy, la dificultad que tiene, o el flujo de Cauchy, la dificultad que tiene es que tengas la sensibilidad. ¿Sale? Entonces, es muy fácil de construir un mecanismo que mida la, el, el flujo de Cauchy, pero es muy difícil tener la sensibilidad para medir resultados. ¿Ok? ¿Por qué se le llama? Vamos a concentrarnos entonces primero. ¿Hasta aquí nadie tiene dudas o alguna pregunta o algo así? Esos son nuestros dos problemas. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? No, profe, por el momento de mi parte no. Vale, perfecto. Entonces vamos a concentrarnos primero en el problema de Cauchy. Cauchy. Este es también conocido como el problema de la lubricación. De lubricación. Siempre que nosotros utilizamos un lubricante, siempre piensen en cualquier caso y siempre hay un objeto, o bueno, hay una pareja de objetos que se mueven donde uno de los dos mantiene su posición y el segundo objeto se está desplazando. Y entre estos dos objetos aparece un fluido, el lubricante, y este lubricante lo que hace es, en muchos casos, lo que se busca es reducir la fricción que pueda haber entre los dos objetos, ¿sale? Esa es como la idea básica de la lubricación. ¿Cuáles son las características clave que tiene que tener esto? Piensen que, por ejemplo, si yo tengo el de los dos cilindros, pues estaría aquí un cilindro, aquí estaría el otro cilindro. Ajá. Y piensen que la clave está en el espacio entre los cilindros. Aquí va a haber un espacio, un gap, podemos decirle que sea H. Ajá. Vamos a decir que el primer cilindro tiene un radio R y el segundo cilindro tiene un radio R mayúscula, ¿no? Que son dos radios diferentes. Y entonces existe ese espacio entre los cilindros que vamos a decir que H, que es la diferencia de estos dos radios, menos R minúscula. ¿Sale? Un poco me da lo mismo si los cilindros están rotando o si el cilindro interior se está desplazando. A mí un poco nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la clave cuál es que H, para que sea un problema de lubricación, sea mucho menor que R y que R mayúscula, que los radios de los cilindros. Otra forma de ver este mismo problema, ya sea que les digo que esté rotando o que uno se esté desplazando, otra forma de ver este problema y viene de la analogía que vamos a hacer, nosotros podemos observar, podemos imaginarnos el espacio que está entre estos dos cilindros, y si yo hago un zoom a ese espacio, lo que yo vería serían dos paredes. Ajá, bueno, aquí está como vertical, pero lo voy a poner así. Dos paredes donde una de las paredes se está desplazando y la otra de las paredes está estática. Y en medio de ellas está, ay, güey, entre estas dos paredes está el fluido. Aquí está el fluido confinado, como que como si hacíamos un sándwich de fluido. Y entonces aquí se van a formar los que ya estuvimos estudiando, vectores de velocidad. Ujú. Si nosotros tenemos el equipo adecuado, incluso podríamos ver cómo se van haciendo. Si se fijan aquí, se van a formar como capas, ajá, capas de velocidad. Entonces, esos vectores de velocidad, entre más cerca estés de la superficie en movimiento, pues van a ser más grandes. ¿Cuál es la velocidad máxima? Pues la velocidad de la superficie que se mueve. El fluido no se puede mover más rápido que la superficie que lo está moviendo. ¿Estamos de acuerdo? A esto entonces se le llama el problema de la lubricación. Chequen, como primera condición es que el espacio donde está confinado el fluido, nosotros como que hacemos un sándwich con el fluido, el espacio donde está confinado ese fluido es un espacio muy chiquito.
Por ejemplo, esa es la primera. Y la segunda, el fluido, ay, estúpido, fluido se mueve, ay, mueve por arrastre, ¿vale? Entonces, esa es la segunda condición. El fluido no se puede mover, perdón, arrastre lleva acento. Pero el fluido no se mueve por sí mismo, sino es la acción de la superficie en movimiento lo que va a generar ese movimiento. De hecho, hay unos aparatos, eh, sus compañeros de ingeniería, de campo uno, los de ingeniería de alimentos e ingeniería química, creo que allá sí tienen de estos aparatos que se llaman reómetros. Un reómetro, ustedes lo ven, ustedes hagan de cuenta que meten el fluido en una, bueno, tienen una mesita o una basecita, ajá, y luego aquí, ay, güey, aquí ponen el fluido, ujú, ponen tantito del fluido en la superficie y, y lo que tiene el reómetro es como si tuviera una flecha con una superficie aquí, una tapita. Que está conectada. Y entonces lo que hace el reómetro es que esta flecha comienza a oscilar, a moverse de una dirección y luego en sentido contrario. Si yo veo esto de vista lateral, lo que vería es primera superficie, segunda superficie, aquí estaría la flecha que está dando el movimiento, y aquí entre estas dos superficies vería el fluido, ¿sale? Como si hiciera un sándwich. Estos reómetros normalmente el espacio que tienen aquí, esta que le decimos H, es muy chiquito, es de un par de milímetros, o sea, es un cosito de nada, ¿no? Y si nosotros los vemos, estos objetos, estos sistemas se mueven muy lento. ¿Por qué? Porque el flujo de Cauchy funciona mejor a bajos números de Reynolds. Ya todos aquí más o menos tenemos claro qué es el número de Reynolds. El número de Reynolds está ligado, acuérdense que el Reynolds está ligado o viene de la fuerza, de la competencia entre fuerzas inerciales contra fuerzas viscosas. Entonces, como esta cosa está girando, comienza a haber un arrastre. Les decía, primera condición, que el espacio en donde está moviendo el fluido es muy chiquito. Segunda condición, que el fluido no se mueve por sí mismo, sino se mueve por un arrastre, está siendo arrastrado por una de las superficies. ¿Sale? Y necesitamos para hacer el problema de cuchillo, para el problema de la lubricación, ¿ja? Se busca que el Reynolds sea muy pequeñito. ¿Ja? Entonces decimos que esto sea pequeñito, vamos a decirle menor que 1, ¿no? Que se mueva. ¿Esto cómo se consigue? Pues recordemos que el Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por una longitud, en este caso la longitud va a ser h, que es la longitud característica del problema, y la viscosidad. Entonces, si la velocidad es muy pequeña y la h también es muy pequeña, comparativamente contra las otras dos, entonces el Reynolds pues, nos va a dar un número pequeñito, ¿sale? Así trabaja el flujo de coche. Y si yo hago una vista a escala de esto, si yo hago un zoom a lo que está pasando aquí, pues lo que estaría pasando acá, justo yo lo que vería sería una superficie en movimiento y una superficie fija. Y nuevamente el fluido haría perfiles de velocidad así, ¿vale? Y aquí estaría el fluido, la sustancia. Estos reómetros, por cierto, son muy caros, o sea, están en algunos cientos de miles de pesos y son equipos muy delicados. Se utilizan mucho, por ejemplo, en la industria de alimentos o en la industria de las pinturas o donde trabajan con fluidos muy particulares, ¿no? Eh,
Y me parece que en campo uno sí tienen reómetros, me parece que los de ingeniería en alimentos. Porque pues estos ayudan muy bien a medir viscosidad. Una de las propiedades que te permiten medir fácilmente es la viscosidad. Y entre otras, ¿no? También miden otro tipo de propiedades que ya dependen del tipo de fluido con el que trabajen. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el problema de coche? ¿No? Entonces ya tenemos nuestra primera condición. Aquí voy a dar ciertas hipótesis. Para resolver el problema de coche, ustedes ya vieron más o menos cómo sería. Ya quiero pensar que ya entienden por qué se llama problema de la lubricación. Siempre tenemos dos superficies, el espacio entre las superficies es muy chiquito y una superficie se desplaza, la otra superficie está quieta y bueno, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a trabajar con flujo laminar, ¿sale? Flujo laminar. Esto quiere decir que básicamente que el Reynolds es pequeño. Luego, vamos a trabajar para que esté sencillo el problema y lo podemos resolver rápidamente aquí en clase. Vamos a decir que es un fluido newtoniano. Newtoniano, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a hacerlo en estado estacionario. ¿Qué otra cosa es importante? Estado estacionario, laminar, newtoniano, es un fluido incompresible. ¿Ok? Y bueno, esto sería bidimensional, ¿no? Es un problema bidimensional. Bidimensional. Normalmente, ¿cómo garantizamos esto de que es bidimensional? Decimos que la longitud y el ancho de las placas, o sea, por ejemplo, en este caso, el radio de los dos discos, igual acá, el, la longitud de los tubos, son mucho, mucho, mucho mayores que el espacio entre las placas, entre los discos, entre los tubos, entre las placas. ¿Sale? Entonces nos imaginamos que tenemos dos placas de algún material, podemos pensar que es metal, y que entre ellas hacemos nuestro sándwich de fluido y decimos, ok, vamos a decir que la longitud y el ancho de estas placas es muchísimo más grande que el espacio que hay entre ellas. ¿Sale? Lo cual no es difícil de hacer. Si el espacio entre ellas es de algunos milímetros, pues con que tus placas midan 10 centímetros, pues ya tienes ahí una relación de 10 veces más grande o hasta 100 veces más grande en 10 centímetros. Entonces eso es fácil. ¿Sale? Eso hace que solo tengamos que trabajar con dos dimensiones. Una, voy a hacer el dibujo de cómo vamos a resolver el problema que vamos a resolver. Entonces tendríamos una dirección X, que es la dirección del desplazamiento, y una dirección Y. ¿Sale? Y aquí va a estar el fluido confinado. Vamos a tener los perfiles de velocidad. Ok, necesitamos ciertas condiciones de flujo. Sabemos que en la parte de arriba el vector velocidad solo tiene la velocidad X y que esta es la velocidad más alta, ¿no? Ahí la velocidad es la velocidad X. No sé, pónganle como quieran. Vamos a llamarla BX o B mayúscula. No, bueno, sí BX. ¿Sale? Y que en la placa inferior la velocidad es cero en todos sus componentes. O sea, no hay velocidad en Y, no hay velocidad en Z, solo hay velocidad con la que avanzamos. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Todo bien? ¿Sencillito? ¿Sí, sí o no? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, todo bien. Sí, profe, todo Ah, bien. vale. Perdón, pero es que luego uno se siente que habla solo. Bueno,
vamos a resolver esto y para esto vamos a utilizar las ecuaciones que ya hemos planteado, que ya hemos resuelto, para que lo resolvimos para el problema de flujo de perfiles de velocidad, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, primero vamos a tener una ecuación de conservación de cantidad de movimiento. ¿Ok? Y, perdón, no es cierto, antes de la cantidad de movimiento es la ecuación de conservación de la masa. Perdón. Conservación de la masa. Me emocioné. Ok, la ecuación de conservación de la masa la vamos a utilizar en forma diferencial, que es como ya la conocemos. Y esta nos dice la parcial de la densidad con respecto del tiempo más la divergencia de la densidad por la velocidad debe de ser igual con cero. Ujú. Ahora de aquí, nosotros estamos trabajando con un fluido incompresible. ¿Quién me recuerda qué quiere decir incompresible? ¿Qué es un fluido incompresible? A Pues ver, justamente sería pues un fluido que no se puede comprimir, ¿no? pero... A ver, explico un poquito más. ¿Eso qué Mm, implica o qué consecuencias tiene? Pues sería como que el material o la masa del fluido es como constante, es decir, como que su volumen no puede cambiar. Ok, ahí está la clave. Si su masa y su volumen no cambian, ¿qué pasa con la densidad? Pues tampoco lo haría, ¿no? Exactamente. Entonces podemos poner por ser incompresible, la densidad es igual a una constante, o lo podemos escribir así mejor, la derivada de la densidad es cero, ajá, y entonces, ¿qué sucede? Pues que esta derivada se hace cero, esta densidad sale de la derivada, y entonces ya nada más nos queda, y como está igualada a cero, pues se pierde, y entonces ya nada más nos queda que la divergencia de la velocidad debe ser cero. Ahora, estamos trabajando con un sistema coordenado rectangular, el sistema coordenado clásico, X y Y. Esto, entonces, se puede escribir como la parcial. Bueno, voy a poner aquí una nota. El vector velocidad le voy a poner U, V y W. W. U es la velocidad en X, V es la velocidad en Y W es la velocidad en Z, ¿no? De las tres coordenadas. Entonces, esta ecuación me queda como que la parcial de U con respecto de X más la parcial de B con respecto de Y más la parcial de W con respecto de Z. Ahora, por la configuración del problema, ajá, viendo ahí el dibujito, sabemos que la velocidad en Y y la velocidad en Z son cero. ¿Por qué? Pues porque las placas no tienen velocidad en Y ni en velocidad en Z y el fluido no se mueve más que por arrastre. Entonces no pueden tener esas dos velocidades. Por lo tanto, esta derivada se hace cero, sabemos que tiene que ser cero, esta derivada también se hace cero y tiene una consecuencia bien particular. La parcial de U con respecto de X es cero. Y ustedes dirán, bueno, y entonces todo es cero y ya no tenemos nada. No, esto sabemos que la velocidad en X sí existe. Ajá. Estos vectores de aquí son la velocidad en la dirección X, pero esa velocidad, recuerden que esta es una derivada parcial. Entonces, si una derivada parcial de cualquier función te da cero, quiere decir que esa función es independiente de esa variable. Por lo tanto, aquí podemos decir, por lo tanto, U es independiente de X y U es función
de Y. ¿Qué quiere decir? Y eso eso es algo que podríamos ver intuitivamente, lo podríamos ver rápidamente con el dibujo. Si yo subo en el espacio entre las placas, recuerden que este espacio es H. Si yo me muevo en la dirección Y, las, los vectores cambian de tamaño. Entre más cerca estoy de la pared que se está moviendo, más grandes son los vectores de velocidad. Entre más cerca estoy de la pared que está abajo, más pequeños son los vectores de velocidad. Entonces, U cambia con la dirección Y. U es función de Y, depende de qué Y estás, la velocidad que vas a medir. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí, sí? Sí, profe. O- Ok. Sin en cambio, U es independiente de X. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mido, o sea, si yo tomo una foto de este perfil de velocidad y luego me desplazo en la dirección X y vuelvo a tomar otra foto del perfil de velocidad, lo que voy a encontrar es lo mismo. Voy a encontrar un perfil exactamente igual. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque la velocidad es independiente de la dirección X y entonces no importa qué tanto avance en la dirección X, siempre voy a medir los mismos vectores de velocidad. En X, en Y sí pueden cambiar. ¿Me van siguiendo con eso? O sea, tengan mucho cuidado. Si una derivada les da cero, no quiere decir que la variable sea cero. O sea, puede ser, ¿no? Como en el caso de las otras dos, pero en este caso particular no significa que la variable es cero, significa que la variable no cambia con esa dirección o con esa otra variable, ¿no? No cambia con X. Bueno, ahora, vamos a la ecuación de conservación. A ver si vamos a la ecuación. Vamos a la ecuación de conservación, ahora sí, de la cantidad de movimiento. Básicamente es la que nosotros entendemos como una ecuación de conservación o de balance de fuerzas, ¿no? En este caso, pues la que utilizamos en forma diferencial es la ecuación de Navier-Stokes. Ya hemos platicado mucho de ella, que sería la densidad por la derivada material de la velocidad debe ser igual a menos el gradiente de presión más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad más densidad por el vector gravedad. Esta es una ecuación de carácter diferencial y de carácter vectorial. Esto segundo, el que sea vectorial, quiere decir que tiene componentes en la dirección X y componentes en la dirección Y. En la dirección X, bueno, voy a hacer primero la dirección Y. En la dirección Y, hay también dirección Z, pero la dirección Z no nos importa. La dirección Y sería la densidad por la derivada de V. Acuérdense que V es la velocidad en Y, más U por la derivada de V con respecto de X, más V por la derivada de V con respecto de Y. Disculpen, pero el músico callejero decidió ponerse debajo de mi ventana en este instante. Y sí toca bonito, pero pues no es el mejor momento. Es la viscosidad por la segunda derivada de V con respecto a X, más la segunda derivada de V con respecto de Y, más la gravedad tiene dirección preferente. Podemos poner en nuestro esquema que el vector velocidad, perdón, el vector gravedad apunte hacia abajo. Decimos, hacia acá está la gravedad. Entonces la gravedad solo tendría componente en Y, tengo que incluirla. Sería la gravedad en Y. ¿Sale? Chequen y ya no le puse rayita a la gravedad, porque ya estoy hablando de su componente en la dirección Y, que es la única que existe, pero ahí está. Luego, de aquí pasa algo bien padre, porque como yo ya sé que la velocidad V es cero, todos los que tengan la velocidad V se hacen cero. Entonces, este se hace cero. Aquí la U sí existe, pero la B no. Entonces, este se hace cero, este se hace cero, este se hace cero, este se hace cero. ¿Qué me queda?
Me queda que, bueno, cero debe ser igual a menos el gradiente de presión en dirección Y más densidad por gravedad. De ahí puedo despejar o puedo reescribir y me queda como que la derivada de la presión en la dirección Y debe ser igual a la densidad por la gravedad. ¿Cómo me deshago de una derivada? ¿Cuál es la operación para matar las derivadas? Integrar. Integrar. Entonces vamos a integrar integrando con respecto. Ay, espérense. Respecto a Y. ¿Y qué me queda? Pues la derivada se pierde, entonces solo me queda la presión. Debe de ser igual, aquí sería la integral de la densidad por la gravedad por el diferencial de Y. La densidad es constante porque es incompresible, la gravedad es constante, pues, constante gravitatoria. Entonces me queda la densidad, la gravedad, la integral de dy solo es Y. Sale y esto lo podemos hacer de 0 a h. Entonces la presión debe ser igual a la densidad por la gravedad por h. Esta es la condición de presión hidrostática. Hidrostática. Ahora, podemos acomodar los tubos o con lo que el sistema que estamos trabajando de tal forma que la gravedad no nos afecte. Sí, o podemos decir que los efectos gravitatorios son muy chiquitos también, pero bueno, al menos ya saben, porque por ejemplo, si se fijan ahí H, si H es muy chiquito, si H estamos hablando de un par de milímetros o un par de centímetros, pues técnicamente no existe, ¿no? O sea, eso se va a hacer casi cero. Entonces, bueno, pero al menos pues llegamos a algo interesante. Ahora, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, si te fijas, estuvo fácil, ¿no? La otra en la dirección X también está bien fácil, ¿vale? Entonces vamos a resolverla. En la dirección, en la dirección X tenemos que sería densidad por la derivada de U con respecto del tiempo. Recuerden que U es la velocidad en la dirección X, entonces sería U por la parcial de U con respecto de X más V por la parcial de U con respecto de Y. La dirección Z ya ni la estoy poniendo, porque es así no nos más velocidad por la parcial de U con respecto de X más derivada de U con respecto de Y. Y aquí no hay campo gravitatorio. Entonces aquí pues la gravedad nos vale, ¿no? Y de hecho algo que podemos saber aquí, tampoco va a haber efectos de presión. El fluido no se está moviendo por acción de la presión. Piensen lo que si estamos, a ver, la configuración está de dos tubos, es un tubo dentro de otro, no hay empuje por presión. No es que la presión no exista, pero la presión no me produce movimiento, o al menos no en la dirección X. Entonces, pues puedo perder el término de presión. Digo, no hay efectos por presión. Estoy en estado estacionario, entonces esa derivada es cero. Aquí, en el segundo término, la U, esta sí existe, pero ya quedamos de la ecuación de conservación de la masa, ¿tá? Que no cambia en la dirección X, entonces la derivada con respecto a X va a ser cero. En la segunda, perdón, en el tercer término, la derivada de U con respecto de Y sí existe, porque la U depende de la Y. Entonces esa sí debe de existir, pero la velocidad V no existe. Entonces está V, se hace cero. La segunda derivada de U con respecto de X también es cero. Si la primera es cero, la segunda también va a ser cero. Y nada nos quedó cero. Entonces, ¿qué nos quedó de toda nuestra ecuación? Nos queda que la viscosidad es igual a nuestra por la segunda derivada de U con respecto de Y es igual con cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
para que una multiplicación me dé cero, o el primer término es cero, o el segundo término es cero. ¿Estamos de acuerdo? Si la viscosidad es cero, pues no tengo nada, ¿no? Y pues, no estaría haciendo nada. Por lo tanto, el término que tiene que ser cero es esta derivada, ¿ok? Pero ahorita vamos a mantener, o sea, yo puedo decir que aquí, que la segunda derivada de u con respecto de y, esto debe ser cero. Y entonces, digo, a ver, para deshacerme de las derivadas tengo que hacer una integral. Entonces yo digo, a ver, integrando con respecto a y. Recuerden aquí, la u sí depende de la y. Entonces la primera derivada sí tiene que existir, pero el que la segunda derivada no exista, quiere decir que la velocidad, o más bien que la primera derivada es una constante. Y eso se ve de inmediato en cuanto yo integro. ¿Por qué? Porque se muere la primera derivada, me queda una derivada y debe ser igual a la constante que sale de haber hecho una integral. Vamos a llamarla C1. Luego, vuelvo a integrar, integrando con respecto a y otra vez. Se vuelve a morir la derivada y me queda que u debe de ser a C1. La integral de C1 por el diferencial de y. La integral C1 es una constante, pues, justamente. Y pues al integrar, pues esto me queda nada más como C1 por y más C2. C2 es la constante que sale de haber hecho integral, ¿no? Siempre que hagan una integral, pues tiene que aparecer. Siempre le sumamos más C, porque puede haber ahí constantes. Entonces, chequen, la segunda derivada es cero, pero la primera no, y la velocidad tampoco, ¿vale? Ahora, para que yo sepa cuánto vale C1 y C2, necesito lo que llamamos condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, como siempre que ustedes tengan una ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales te van a pedir cierta información para poder resolverlo, porque como les dije, como yo estoy integrando, pues aparecen constantes. Para poder yo matar esas constantes, tengo que saber algo del problema. Por ejemplo, aquí me quedó una segunda derivada. Chequen, esto es bien interesante. Me quedó una segunda derivada por del espacio, o sea, de y. Por lo tanto, tiene que haber dos puntos en y donde yo conozca el valor de la velocidad. Ajá. Si fuera una tercera derivada en X, yo necesitaría tres puntos en X donde yo sepa la velocidad para cualquier momento. Si fuera una derivada temporal, debería de haber un instante de tiempo donde yo conozca la velocidad en todo el sistema. ¿Sale? Entonces, el orden de la derivada te dice cuánta información necesitas y de qué tipo. Pues aquí son derivadas en Y y son dos, quiere decir que en dos lugares de mi problema yo tengo que saber qué velocidad tengo. Y los dos lugares están muy sencillos. Sería, puedo saberlo aquí, que cuando Y vale cero, la que estoy en la base, Y vale cero, el tubo no se mueve o la placa no se mueve. O sea, ahí la velocidad es cero por condición de no deslizamiento. Y cuando estoy en la parte de hasta arriba, el fluido, acuérdense que por condición de no deslizamiento se pega a la pared y ahí la velocidad del fluido es Vx, ¿vale? Entonces, yo ya tengo mis condiciones de frontera. Mi primer condición de frontera me dice, si y es igual con cero, u también es igual con cero. Ujú. Entonces, puedo sustituir en mi fórmula. Y digo, a ver, 0 más
C1, 0 debe ser igual a C1 por 0 más C2. De aquí se ve que C2 es igual a 0. Primera condición resuelta. Segunda condición, si Y es igual a H, estoy en la pared de arriba, entonces U es igual a esta BX. ¿Se acuerdan que le pusimos que a la velocidad de la placa de arriba? Si sustituyo eso, ¿qué me queda? Entonces, BX es igual a C1 por H. De aquí, entonces, bueno, entonces C1 debe de ser igual a BX por H. Curiosamente, a esto que está aquí, esta expresión, le decimos rapidez de deformación. Sería la rapidez de deformación en este problema. La velocidad máxima a la que se mueve y el espacio que hay entre las dos placas. ¿Vale? Para este problema, eso es esto, curiosamente, la rapidez de deformación. Y, y comúnmente esto sería, también se le usa, se le pone el gamma con un puntito arriba. La rapidez de deformación para este problema. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, por lo tanto, mi velocidad U, que depende de Y, va a ser igual a Bx, que es la velocidad más alta, que es la velocidad de la placa de arriba, entre H por Y. Si uno le sustituye ahí los valores de Y, le va a dar los distintos valores de velocidad. Y de hecho, si se fijan, esto se parece mucho a una ecuación con la que ustedes seguramente tienen familiaridad. O yo esperaría que tengan familiaridad, que es la que dice Y es igual a mx más b. Si b es igual con 0, entonces Y es igual a mx. Se parecen mucho. Esa es la ecuación de una recta. El perfil de velocidad, a ver si me regreso al dibujo, debe de formar líneas rectas. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Ahora, todo esto, ¿cómo me ayuda a medir la viscosidad? Porque al final lo que yo quiero es la viscosidad. Bueno, pues resulta que si yo pongo un sensor o yo puedo sensar las fuerzas en la pared de arriba, yo puedo medir ahí qué fuerza está en la pared que se está moviendo. Puedo registrar la fuerza. Y entonces yo digo, a ver, la fuerza que estoy aplicando en la pared de arriba entre el área de la pared me va a dar un esfuerzo. ¿Sí se acuerdan? Ese sería el esfuerzo en Y igual con H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí pasa algo muy curioso. Para los fluidos newtonianos, aquí le puedo decir, para los fluidos newtonianos, el esfuerzo es igual a la viscosidad por la rapidez de deformación, que es igual a la viscosidad por la primera derivada de U con respecto a Y. ¿Ah? Entonces pasa algo, por eso les decía, este término es la rapidez de deformación, porque de aquí ustedes podrían ver, entonces, la derivada de U con respecto de Y debe de ser igual a dx por H. ¿Vamos? Y entonces, el esfuerzo que yo mida, el esfuerzo que yo voy a medir en la pared, te voy a poner así en la pared, va a ser igual a la viscosidad por Bx sobre H. De ahí yo puedo despejar la viscosidad, entonces va a ser el esfuerzo que yo mida en la pared por H sobre B. Yo sé a qué velocidad se está moviendo la placa.
yo sé qué espacio hay entre las paredes, entonces con eso yo ya puedo determinar la viscosidad de mi fluido. ¿Sí quedó? Sí, profe. ¿Sí me siguen? De hecho, este resultado es muy importante, esta idea, aquí, porque, o toda esta parte, porque no sé si ustedes vieron en su clase teórica, pero supongo que vieron el coeficiente de pérdidas, ¿no? No sé si vieron pérdidas en tubería. ¿Sí lo vieron? Y que ven una ecuación que se llama la ecuación de Darcy. Y les dice, la ecuación de Darcy les mide las pérdidas en tuberías y esto es un coeficiente de pérdidas no me acuerdo exactamente qué es, la velocidad del cuadrado sobre la gravedad, no, la longitud de la tubería sobre el diámetro. Es algo así. Me parece que es algo así la ecuación. Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. Bueno, resulta ser que este coeficiente de fricción o de pérdida, supongo que lo vieron en clase teórica, depende de la rugosidad. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron? Pregunta, ¿lo vieron? ¿Lo van a ver? ¿Saben? ¿Vieron pérdidas en tubos? ¿Pérdidas de energía? Pueden decir sí o pueden decir no, no pasa nada, pero elijan algo. El silencio es insoportable. ¿Están ahí? No, profe, no lo vimos. Ah, ok. Porque tomó 10 minutos decir eso. Ok, bueno, ya listo sea. Bueno, ustedes van a ver que ese coeficiente, bueno, no lo van a ver, lo pueden ver. En el libro que les pasé de mecánica de fluidos, pero el White, el White, me parece que es el capítulo 5 habla de flujo en tuberías y les explica esto, explica el coeficiente de pérdidas, la ecuación de Darcy. Y ese coeficiente resulta que si tu flujo es laminar, se puede medir y es proporcional, no es igual, es proporcional al esfuerzo en la pared. Entonces, si ustedes pueden medir el esfuerzo en la pared, pueden calcular ese coeficiente de pérdidas de energía, ¿vale? Pero bueno, ese es un mecanismo. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? ¿Sí, sí? Sí. Vale. Entonces, ahora, el segundo método, entonces aquí ya lo único que tendría que hacer para medir la viscosidad es mides el esfuerzo, mides el espacio entre las placas y mides la velocidad que tienes y con eso puedes determinar eh, la viscosidad dinámica. Así es como funcionan estos aparatos que les digo que se llaman viscosímetros. Ahora, si ustedes pueden medir en tiempo real ese esfuerzo, van a ver y graficarlo. Por ejemplo, si el fluido es newtoniano, la gráfica les debería dar una línea recta. Ajá. Cuando yo grafico este esfuerzo contra la rapidez de deformación, digo, bueno, esto es nada más una cosa peculiar, ¿no? Si yo hago la gráfica de esfuerzo contra la rapidez de deformación, yo voy a tener, si esto es newtoniana, voy a tener una línea recta. Y la pendiente de esta línea recta es la viscosidad dinámica. ¿Ok? Entonces luego los viscosímetros van modificando la rapidez de deformación, es decir, van aumentando la velocidad poco a poquito y conforme van aumentando la velocidad van midiendo qué esfuerzo necesitan y de esa forma pueden trazar estas gráficas, estas rectas y con eso ustedes pueden medir la viscosidad. Si la sustancia resulta ser no newtoniana, el problema se vuelve un poco, o bueno, mucho, depende del fluido,
más complejo y puedo obtener gráficos como este, ¿sale? Por ejemplo, así sería un fluido complejo. O puedo tener un gráfico así, o puedo tener un gráfico así. Depende o sea, como curvas de exponenciales, depende del fluido. O voy a tener muchas formas, ¿no? Pero entonces, conocer la rapidez de formación y conocer el esfuerzo me permite a mí determinar la viscosidad del fluido. La cosa es que si el fluido es no newtoniano, pues esa viscosidad ya no es constante y tiene su propia ecuación y demás. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? Bueno, el segundo método para medir viscosidades tiene que ver con el problema de Stokes, ¿ok? Que es el que les decía, ¿no? Que tienes un recipiente, un tubo, y en este tubo dejas caer una esfera. Entonces aquí tengo lleno de algún fluido y dependiendo de la velocidad terminal del, del objeto, en este caso de la esfera, yo puedo calcular la viscosidad. Es bien importante que sea una esfera. El problema de Stokes en realidad es un problema bastante complicado de resolver matemáticamente. No lo vamos a hacer, no vamos a trabajar las ecuaciones, porque se tendrían que trabajar las mismas ecuaciones de Navier-Stokes, pero justo Navier-Stokes le dio nombre, parte de su nombre a las ecuaciones. Pero aquí el problema es que tenemos ecuaciones en dos dimensiones. ¿Ajá? Tenemos la dirección X y la dirección Y porque es una esfera. De hecho, no sé si se acuerdan. A ver, les voy a poner un videito. ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo publicar? Ok. En este video, ahorita me regreso, y para que lo vean desde el principio, se tienen 5 fluidos, cada uno tiene una viscosidad diferente, y si se fijan, se dejan caer unos balines. ¿Vale? Déjenme regreso, este es un reel. Entonces, bueno, ahí es para que ustedes puedan ver las distintas viscosidades. No sé qué fluidos son, me imagino que el de la extrema derecha, miren ahí como las esferas van cayendo a distintas velocidades. ¿Sale? Este experimento, así como lo hizo, se ve bonito, pero en realidad no sería muy válido porque tiene el detalle, ¿no? O sea, la esfera se ve que choca con las paredes. Si chocas con las paredes ya no te, pues ya no es tan válido, ¿no? Además pasa algo bien interesante, ¿no? Si ustedes ven el tubo de en medio, como que la esfera se detiene, se detiene, se detiene y de pronto, ¡pum!, aceleró. No sé si ven ese cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad depende del fluido. Puede que probablemente ese fluido sea un adelgazante al corte y entonces por el movimiento, de pronto el fluido, digamos que se va rompiendo su estructura interna y ya no puede resistir. Y por eso fluye de pronto más rápido. Eh, Aparte está bien peculiar, no sé si ven el de la extrema derecha. A ver, miren, acabo de notar, no lo había notado cuando vi la primera vez. Pero si ven el de la extrema derecha, creo que este puede ser IA, ¿eh? Como que cae, ¿sí vieron eso? Aquí en esta zona, cuando va a caer el fluido, como que lo hace muy lento antes de que toque la esfera, toque el... Miren, 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 ¿vieron eso? Probablemente sí, ya, ¿no? ¿O no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Finalmente no importa tanto el videíto, sino para que más o menos se den una idea de qué está pasando. Este es el problema de Stokes. El problema de Stokes tiene que ver con lo que ya habíamos platicado alguna vez, eh, flujo alrededor de una esfera. Si se acuerdan, el otro día les mostré una simulación y donde ustedes podían ver el flujo alrededor de una esfera y cómo se podían llegar a formar vórtices. Bueno, resulta ser que Stokes, no recuerdo su nombre,
o sea, me acuerdo que su apellido es Stokes, pero no recuerdo su nombre. Él establece una fórmula que dice F, bueno, la fuerza viscosa, la fuerza viscosa debe ser igual a C, ahí. Esto es para esferas, siempre es para esferas, no trabaja con otra cosa. Va a ser 6pi por la viscosidad, que es la viscosidad dinámica, por el radio de la esfera y por la velocidad de la esfera, la velocidad con la que se está desplazando la esfera. Ujú. Entonces, pero déjenme copiar eso porque ahorita que pasemos a ver la voy a escribir. Entonces sería fuerza igual a, que no me la sé de memoria y nunca, no pienso aprendérmela. El radio y la... Entonces, a ver, regresamos a las condiciones. Ok, entonces aquí tenemos un problema de algo que se llama velocidad terminal. La velocidad, si yo veo la esfera que está cayendo, en esta esfera compiten tres fuerzas. Número uno, tenemos la fuerza de gravedad que jala la esfera hacia abajo. Número dos, vamos a tener una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de flotación. Y número tres, vamos a tener una fuerza que es la fuerza viscosa. La fuerza de flotación siempre va en contra de la gravedad y la fuerza viscosa va en contra del movimiento, no de la gravedad, del movimiento. Pues si la esfera se mueve hacia arriba, va a ir hacia arriba. Esto tiene mucho que ver con varios fenómenos. Por ejemplo, no sé si habían escuchado de que si ustedes, hay una leyenda urbana de que si tú te tiras una moneda desde un edificio muy alto, por ejemplo, antes de que se cayeran las Torres Gemelas, desde ahí pues, uno podía subir al mirador, ¿no? Y había unos letreros que decían, digo, estoy hablando de hace más de 30 años, pero bueno, más de 20 años, no sé cuántos se cayeron, pero la cosa es que había letreros de que no podías aventar monedas desde, pues sí, desde arriba. Y mucha gente pensaba que era porque las monedas piensan que la gravedad es la constante gravitatoria es una aceleración, lo que implica que va a ir aumentando la velocidad. Entonces la idea es que siempre aumentaría la velocidad. Si yo lanzo una moneda en caída libre, el edificio, yo lanzo una moneda, pues lo lógico, lo normal sería pensar que en caída libre la moneda siempre estaría acelerando, entonces su velocidad estaría aumentando de manera constante, y entonces después de recorrer, no sé, 100, 200 metros, no sé qué altura tenían esos edificios, o de cualquier edificio alto, pues después de unos cuantos cientos de metros, pues la moneda iría muy rápido. Cuando toque un objeto, pues pasaría de tener, o golpea a alguien, pues pasaría de tener una velocidad muy alta a una velocidad cero en muy poco tiempo, eso implica un montón de fuerza. Sería peligroso, pero la realidad es que no, eso no pasa. ¿Por qué? Porque la moneda, como pues son relativamente ligeritas, a pesar de ser metal, van a tener, eh, van a experimentar la fricción. Por eso no sé si han notado que siempre que resuelven un problema de caída libre, depende del profesor, ¿no? Pero si el profesor es más o menos bueno, les va a decir, vamos a despreciar la fricción del aire, porque si no tendrían que meter la fórmula para calcular la fuerza de fricción o las fuerzas viscosas para esa geometría, porque esas fuerzas dependen de la geometría. Para el problema de Stokes, que es una esfera, pues es esa ecuación. Pero si es una moneda o es una geometría más complicada, pues la ecuación cambia. En algunos, por ejemplo, en algunos pueblos y gente muy ignorante y horrible, también me encuentro esta palabra, a veces cuando celebran tienen este hábito terrible de disparar al cielo, ¿no? Que, número uno, en México no sé por qué tendrían armas, pero tienen armas y les gusta
sea, le voy a ir disparando al cielo. Eso genera que la bala haga esto, un tiro parabólico. Con las balas, dependiendo del calibre, puede que la fuerza viscosa sea muy pequeña. Obviamente la fuerza de flotación en el aire es casi cero. Las fuerzas viscosas, por la geometría que tienen las balas y dependiendo del calibre, es decir, el tamaño, puede ser también muy pequeño. Y en muchos casos, depende del calibre, puede ser que la velocidad terminal es muy alta o no hay velocidad terminal. Y entonces la velocidad con la que la bala es disparada hacia arriba es la misma velocidad con la que cae. Y pues por eso hay muchos accidentes de gente que muere, porque pues, están ellos viviendo su vida y les cae una bala encima de que algún idiota se puso a disparar al cielo. Entonces, bueno, este, bueno, pero esto también nos sirve a nosotros para calcular la, eh, la viscosidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación de Stokes, la fórmula de Stokes, y vamos a trabajar considerando estas fuerzas. Si llegamos a una velocidad terminal, y se alcanzan una, una V terminal, entonces la velocidad se vuelve una constante y entonces la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, se vuelve cero. ¿Y eso qué implica? Que la suma de fuerzas que normal, va a ser cero. Normalmente sería masa por aceleración, pero aquí va a ser cero. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados que los problemas de estática les dicen la suma de fuerzas es cero. Sí, pero en estática, cuando nada se mueve. Pero también la suma de fuerzas puede ser cero cuando hay movimiento, siempre y cuando no haya aceleración. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, sí. Sí. Ok. Ahora, ¿cómo harían la suma de fuerzas? Solo necesitamos, a través de la suma de fuerzas, podemos hacer todos los cálculos. ¿Cómo haríamos la suma de fuerzas? ¿Qué fuerzas incluimos? A ver, ustedes díganme. A ver, jóvenes, ¿qué fuerzas pongo en mi suma de fuerzas? A ver, Joshua, dígame una de las fuerzas que va a participar. Joshua a la una, Joshua a las dos. No, pues creo que Joshua no está. A ver, Itzel, mencióneme una de las fuerzas que va a estar ahí presente. Itzel a la una, Itzel a las dos, tampoco está. ¿Podría repetir otra vez, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir otra vez? Sí, tienen que hacer la suma de fuerzas para la caniquita que está ahí cayendo a través de un fluido. ¿Qué fuerzas van a estar presentes? Hay tres, ¿cuáles serían? Dígame una. La gravedad. La fuerza gravitatoria, ok, muy bien. Gael, dígame otra. Gael, ¿cuál otra fuerza podría haber ahí? No, la verdad no se me ocurre alguna. Las escribí hace ratito, solo vean lo que escribí hace 2 minutos. Obviamente no voy a mover la pantalla porque pues, si no le quito el encanto. Pero, a ver, piénsele.
tienen una esfera que está cayendo y está en un líquido, ¿no? Inmerso en un líquido. Ya quedamos que una es la fuerza de gravedad. Ah, bueno, ahí está el dibujo. ¿Qué fuerza sería Gael? Dígame una. Ya tenemos la gravedad. ¿Cuál otra? A ver, Gael a la una, a las dos. Gael, sálvese. No. A ver, ¿dónde van? Dígame la otra de las fuerzas. ¿Podría ser la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba? Ajá, esa sería la fuerza viscosa. Ahora, ¿la pongo positiva o negativa? Eh, si la de la gravitatoria es positiva, entonces la que ejerce hacia arriba sería negativa. No sé. Negativa. Ahora, el fluido ejerce dos. Una es la fuerza viscosa y otra es la fuerza de flotación. Si estamos en el aire, como que la fuerza de flotación no tiene mucho sentido, porque pues, a menos que estamos en un globo, pues no lo vamos a notar. Pero si estamos en agua o en gelatina o en otra cosa, ahí sí la vamos a notar. Entonces, pues sería uno la viscosa y otra la fuerza de flotación. Entonces, a ver, Alejandra, ¿la fuerza de flotación será positiva o negativa? Alejandra, ¿la fuerza de flotación la ponemos positiva o negativa? No escuché, como que dijo algo, pero no escuché. Ah, lo puse en el chat. Positiva. No. Aquí tiene que ser negativa, cerca, pero no. Tiene que ser negativa porque es contraria a... Sí, creo que no se escucha su micrófono. Tiene que ser negativa porque es contraria a la gravedad. La gravedad te lleva hacia abajo, la flotación te empuja hacia arriba. Y esta suma de fuerzas me tiene que dar cero. Acuérdense, la flotación siempre es contraria a la gravedad y la viscosa es contraria al movimiento. En este caso, pues esas dos van en la misma dirección, van hacia arriba, pero pueden ir en sentidos contrarios, ¿no? Ahora, la fuerza de gravedad es muy sencilla. La gravedad es... Ahí voy. La gravedad es muy sencilla, que eso es masa por aceleración. Entonces, masa por, en este caso, la aceleración, pues es la aceleración de la gravedad, ¿ok? La fuerza, aquí es muy raro trabajar con masa, pero esto sería la masa de mi, pues de mi canica, ¿no? Entonces esto sería la densidad por el volumen de la canica, ¿ok? De la esfera que está cayendo. Luego tenemos la fuerza de flotación. Acuérdense que la fuerza de flotación la podemos calcular a través del principio de Arquímedes. Recordemos, el peso, a ver, cuando yo sumerjo un objeto en un fluido, se generan dos fuerzas, ¿no? Una, aquí lo voy a escribir, la fuerza de flotación es igual al peso del fluido, del objeto, perdón, menos el peso del fluido en el que está sumergido. Esto tiene que ver con los volúmenes. ¿Ah? ¿Por qué los barcos flotan? Ah, porque el barco tiene un volumen muy grande, parte del barco se sumerge, pero cuando el barco se sumerge, desplaza eh, un poco de fluido, ¿no? O sea, a ver, lo voy a dibujar. Piensen que tenemos una bañera, aquí está el nivel del agua, y entonces ese sería el nivel del agua, pero cuando yo meto un barco, eh, este volumen del barco que se sumergió va a subir el nivel del agua un poquito. Si yo mido este volumen, tiene que ser igual a este volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿ahí qué nos queda?
la fuerza de flotación, voy a quitar esto tantito, para ir como en orden. Entonces la fuerza de flotación debe de ser igual a la densidad del objeto, ¿ah? Por el volumen del objeto, por la gravedad, que esto es el peso del objeto, menos, menos la densidad del fluido por el mismo volumen del objeto, porque es lo que estás desplazando, por la gravedad. De ahí la fuerza de flotación nos quedaría como una competencia de densidades, ya el volumen del objeto por la gravedad, en este caso sería el volumen de la esfera, por la densidad del objeto contra la densidad del fluido. Si en este caso la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, entonces nos daría una fuerza de flotación negativa que implicaría que el objeto sube, ¿vale? Porque aquí negativo es hacia arriba. Si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, entonces ahí nos da un número positivo y eso diría que el objeto se está hundiendo, ¿no? Y por último, para la fuerza de viscosa, aquí ahí está la fuerza de flotación, para la fuerza viscosa tenemos la ecuación de Stokes, ¿sale? Entonces metiendo todo en mi ecuación, mi suma de fuerzas, pues mi suma de fuerzas que debe ser igual con cero, me queda como densidad por el volumen de la esfera, ¿ah? Por la gravedad, esto es el peso, menos la fuerza de flotación, ¿ah? Bueno, que aquí es directo como la tengo ahí, de hecho puedo tomarme toda esa fórmula, me queda el volumen de la esfera por la gravedad, por la densidad de la esfera, menos la densidad del fluido, y esto menos la fuerza viscosa que damos, que es 6pi por mu por r. Pi por r por la velocidad le voy a poner una regla. ¿Ok? Entonces, debe ser igual a cero porque no hay aceleraciones. Aclaramos que ya estoy en mi velocidad real. Y ya de aquí puedo despejar directamente la viscosidad, que es lo que yo quiero. Ajá. Radio, ¿no? R. Y entonces me queda que la viscosidad debe de ser igual al volumen de la esfera por la gravedad, la densidad, en este caso la densidad de nuestra mecánica, menos la densidad del fluido, este, sobre 6 por R por la velocidad. Ahora, esto es una esfera. ¿Cómo mido el volumen de una esfera? ¿Se acuerdan? A ver, chéquenlo rápido en Google. Les doy 10 segundos. ¿Cómo mido el volumen de una esfera? Este, no sé si esté bien, pero según Google es 4 tercios de pi Ajá, por radio al cubo. exactamente. 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces puedo sustituir eso ahí y me queda que la viscosidad dinámica desde 4 tercios de pi por radio al cubo por densidad, en este caso densidad de nuestro objeto, densidad del fluido, sobre 6 pi por radio por la velocidad terminal. De ahí, uno de estos cancela este cancela este, y pues el 4 tercios, pues, ahí con el 6 operan y me da 6 por 3, 6 por 3, 18. Entonces me hace la viscosidad. Es igual a 4 18. 4 18, esto es 2 novenos del radio al cuadrado por la densidad del objeto, la densidad del fluido, sobre la velocidad. Y esa es la velocidad terminal, ¿sale?
Este, y ya, con esta fórmula rapidísima nosotros podemos calcular la viscosidad dinámica de una sustancia. Siempre y cuando tengamos la velocidad, aquí la velocidad la ponemos ahí. Se va a poner velocidad máxima. ¿Ok? Depende mucho del objeto. Para el experimento por eso les había dicho que necesitábamos un balín o una canica. Si pusan una pelota de foamy, pues obviamente sí se puede, pero pues tendríamos que medir la densidad del foamy, que ustedes ya saben cómo hacer eso. La densidad del fluido también ya sabemos cómo obtener densidad de los fluidos. Entonces es una fórmula bastante cómoda y bastante rápida de aplicar. Y pues el experimento no está nada difícil. ¿Qué sí tienen que tener cuidado cuando hagan este experimento, ¿no? Eh, que la esfera caiga solamente en dirección vertical, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como les decía, las fuerzas viscosas, ajá, las fuerzas viscosas se oponen no eh, a la gravedad, se oponen a la dirección de desplazamiento. Entonces, si la esfera comienza a moverse en diagonal, pues el vector de velocidad, el vector de fuerza viscosa, no va a aplicar completamente en dirección de la gravedad y entonces tu velocidad terminal pues como que no estaría bien, más bien tu viscosidad no estaría bien medida. Igual si yo me acerco mucho a la pared, voy a poder tener perturbaciones por arrastre, que está ligado a lo que vimos hace ratito. Acá está. Recuerden que en el problema de Cauchy, por ejemplo, el fluido se movía por arrastre. Entonces, si yo estoy muy cerca de las paredes, o no tengo suficiente espacio, pues eso puede frenar mi fluido, ¿no? Por eso yo les decía que teníamos que hacer un tubo más o menos grande, que no tengamos la velocidad terminal, o sea, que el fluido siga acelerando, digamos que la longitud del tubo sea muy chiquita. Todo eso puede afectar un poco a este cálculo. Si no alcanzas la velocidad terminal, pues probablemente ahí tu velocidad va a ser más alta. Me regreso. Aquí tu velocidad, que es la velocidad máxima, va a ser más alta de la que debe de ser, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Este experimento, pues ya no lo podemos hacer. Porque, pues porque ya, ya platicamos, ¿no? O sea, eh, sí, cómo lo haríamos, ¿no? Pero, a ver, déjame ver si están las... Ok, para la primer práctica, ¿no? Eh, Estoy viendo si podemos hacer algo. Para la primera práctica, miren, tenemos esta a ver, manifestación. Mm, mm, Ok, a ver, les voy a compartir. Ahí. Esta es una simulación del flujo de Couette. Arriba tienen la velocidad de la placa y abajo tienen el campo de presión, ¿vale? Vamos a hacer que el campo de presión sea cero, A, y a la velocidad de la placa le vamos a dar un cierto valor, ¿no? Ahí. Entonces, aquí, si se fijan, ahorita les mando el link, ahorita pego el link, aquí está la longitud, esta sería H. Aquí ustedes pueden medir
la velocidad que quieren. ¿Ah? Entonces ustedes tendrían tendrían velocidad, tendrían h, ¿ah? Y ya lo único que les faltaría, pues ahí sería, por ejemplo, el tipo de el esfuerzo que tendríamos, ¿no? Entonces vamos a hacer algo para que esté interesante. Vamos a meter que ustedes pongan que tengan un tau de, que tengan, un número rápido, 18 pascal. Vamos a decir que tienen este esfuerzo y para 3 velocidades, ustedes pongan 3 velocidades que se les pegue la gana, ¿ah? Me van a calcular la viscosidad, ¿sí? Pero siempre es con 18 pascales. Van a calcular la viscosidad. Vamos a mantener el esfuerzo fijo a 18 pascales, 3 velocidades que ustedes quieran, y ustedes van a buscar la viscosidad. Y me pegan ahí la imagen que tengo. ¿Ok? Ese es para el primer problema, para el flujo de coche. ¿Estamos hasta aquí? Sencillísimo. ¿Sí Ah, están o sea, bien? entonces, ¿me podría repetir qué tenemos que hacer otra vez? Sí. Vamos a suponer, ustedes ahí con la simulación, ahorita les mando el link. No, déjenme que pego. Lo voy a pegar en el chat. Ahí está. Ya lo pegué. Entonces ustedes ahí ya tienen el valor de h. H es la distancia que hay del punto más alto al punto más bajo. De hecho, aquí se ve que esto es 0.2. 0.2. Y aquí ustedes tienen un control de velocidad. Tienen un control de velocidad. Entonces ustedes van a poner 3 valores de velocidad, los que ustedes quieran. Y van a suponer que su esfuerzo fue de 18 pascales. Con esos 3 valores de velocidad y esos 18 pascales me van a calcular 3 viscosidades. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. ¿Sí? El esfuerzo siempre van a ser 18 pascales y la velocidad, ahí ustedes la van a elegir. Está súper sencillo, no se deben de tardar más de 10 minutos en hacer esto. Ahora, aquí mismo tenemos hay un chorro de, ahí exploren esa página, es de la Universidad de Colorado. Está buenísimo, un montón de simulaciones. Ok, aquí tienen ustedes, les dan los datos de, esta simulación ya la hemos usado, de hecho se los voy a volver a copiar. Las voy a copiar y se las voy a volver. Eh, Aquí ustedes pueden cambiar la viscosidad y la densidad del fluido, pueden cambiar la velocidad, o sea, pueden cambiar el tipo de fluido, les da 3 opciones, miel, agua y leche. Ajá. Y les da una densidad. Entonces vamos a suponer que tenemos una canica para que esté rápido de plomo y una de aluminio. Y ¿por qué de plomo y de aluminio? Para que así puedan encontrar rápidamente sus densidades, ¿no? Entonces, la densidad del plomo la pueden buscar, la densidad del aluminio la pueden buscar y que tenga un radio de, pues 10, no, de 2 centímetros. Ujú. A ver, tendrían radio. Con esto me van a calcular la fuerza de arrastre. Van a calcular la fuerza viscosa utilizando la ecuación de Stokes y van a calcular la fuerza de flotación. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, con los datos lo de la canica. Ah, van a tener dos, dos materiales, entonces ustedes saben que es plomo y aluminio. Tienen el radio de 2 centímetros y aquí de la simulación ustedes pueden tomen los 3 fluidos y con la velocidad que ustedes quieran.
la velocidad que se les pegue la gana. ¿Estamos? O sea, aquí directamente les da las velocidades. ¿Sí estamos? O sea, son 3 fluidos con cada uno con una sola velocidad, ¿no? Para que no se tarden tanto. 2 materiales, entonces tendrían 3 por 2 son 6. 6. Tendrían 6 fuerzas viscosas y 6 fuerzas de flotación. ¿Vale? Ok, sí. Órale, pues. Y ya, con eso ya estamos. Y eso me lo añaden, esas dos me lo añaden si quieren en una sola práctica que le podemos llamar de viscosidad. ¿Estamos? Ok, entonces, estos dos son de una sola práctica, ¿no? Ajá, la pueden meter juntas, pueden poner problema de viscosidad dinámica. ¿Vale? ¿Dudas? No. No, segurísimo. Ok, Sí, con esto nada más serían 5 prácticas, ¿verdad? serían con esta. Ajá, quedamos que son 5. Sí, ahorita sí creo que sí son 5. Entonces, voy a abrir el espacio en Classroom y me cargan, en ese mismo espacio me cargan las 5. De preferencia pueden cargarlos en un solo archivo PDF, pero de preferencia no. Cárguenme individualmente los 5 PDF, ¿vale? ¿Sí? Solo voy a abrir un espacio en Classroom, entonces tienen de aquí, voy a ponerle fecha hasta el jueves 4 de junio. Ajá. Tiene un poquito más de una semana y 2 días. ¿Por qué hasta el viernes no? Porque el viernes tengo que entregar yo. Pues no me va a dar tiempo si nos esperamos hasta el viernes. ¿Ok? Sí, Sí, profe, profe. está bien. Ok, ¿Ya copiaron las ligas a los simuladores? Ya. Ya, ok. Igual ya lo tenían, el de la espera ya lo tenían, nada más el de Cowet. Cowet, Cuchi, ¿verdad? Sí. Cuchi, toda la clase. Sí, dice Cuchi, es Cowet, estúpido. ¿Te das cuenta? Ya me doy cuenta. Flujo de Cochi, perdón, flujo de Cowet. Ahí en el link de la simulación, cámbienle, ¿eh? Ahorita yo le cambio las notas. Ahorita subo el video y subo las notas. Le tengo que poner flujo de Cowet. No sé por qué dije Cochi. Vale, este, vamos a dejarles aquí. Ya no nos vemos, pero pues ahí me mandan la información. ¿Vale? Sí, sí, profe, profesor. gracias. Profe. Hasta luego, cuídense Hasta mucho. luego, igual cuídese.